Y el invitado en el magazine Ciudad Imagen es el doctor Rodrigo Viteri, médico psiquiatra, quien ha compartido la charla El rol del psiquiatra en el manejo de la enfermedad de Parkinson, mitos y verdades en la Fundación Parkinson de Colombia. Para entrar en contexto, doctor, quienes no conocen sobre esta condición, ¿cómo se define? Bienvenido. Buenas, muy agradecido por esta invitación tan bonita de la Fundación. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir una enfermedad que va deteriorándonos cuando nos hacemos mayores. Aparece usualmente en la edad mayor, después de los 60 años, y va acabando en especial con el movimiento adecuado del cuerpo. Nos lleva a temblar, nos lleva a estarnos frenando y altera completamente la marcha y la locomoción nuestra, además de otras afectaciones. En tal sentido, doctor, ¿cuál es ese papel también determinante del psiquiatra? Comienza a liderar el proceso el neurólogo y un equipo interdisciplinario, pero desde su campo, doctor Viteri. Muchas gracias, sí. El neurólogo es el que dirige el tratamiento y el equipo médico y terapéutico del paciente. La psiquiatría colabora con esos trastornos que se presentan con mucha frecuencia en el estado de ánimo, la ansiedad, las alteraciones del sueño, las angustias y los trastornos que se genera en el paciente y en la familia, que tienen que ver con lo emocional, con las relaciones, con las interacciones entre ellos. Allí los psiquiatras tenemos un rol, un papel. ¿Por qué la resistencia a visitar el psiquiatra? ¿Cómo vencer ese estigma? Sí, el estigma es algo real que vivimos los psiquiatras desde que empezamos en este caminar. Incluso el primer Congreso Nacional de Psiquiatría al que asistí hacía referencia al estigma en salud mental. Ese estigma es el temor a que si voy al psiquiatra me van a tildar de loco, o si tomo los medicamentos psiquiátricos me voy a volver adicto, o voy a estar dopado, dormido, y cantidad de cosas que tienen que ver con esos sesgos de los pacientes, de la familia y de la sociedad. Contra eso tenemos que luchar, se ha avanzado mucho, y yo espero que estas charlas nos contribuyan a que disminuyamos el estigma. ¿Cuáles son los datos en el mundo, la prevalencia de esta enfermedad, doctor? Bueno, esta enfermedad se presenta más o menos en el 0,3% de toda la población, ¿sí? 0,3% de la población de cualquier lugar. Pero es mucho más frecuente en los mayores de 60 años. En los mayores de 60 años ya tenemos el 1%. Y en los mayores de 80 años ya estamos acercándonos al 5%, y de los mayores de 90 estamos hablando de un porcentaje de más del 20%. Entonces esta es una enfermedad de la edad mayor y es distribuida por todo el mundo en porcentajes muy parecidos. ¿Cuáles son las recomendaciones al entorno familiar para que convenzan al paciente a que acuda al médico y que lo orienten para contrarrestar todos estos efectos? Y además, doctor, como lo recordaba usted, hay escenarios muy peligrosos y hay que asistir de inmediato. Sí, bueno, la mejor contribución a que el paciente haga el tratamiento que debe ser, acuda donde el especialista que debe acudir, es que existan fundaciones como esta. Ustedes colaboran con los pacientes y sus familias a darles a entender, a educarlos en la enfermedad, no solo al paciente, a la familia también. A veces las familias son las que se resisten a que el paciente vaya a uno u otro especialista. Entonces esa labor educativa es fundamental. Y los médicos tenemos que colaborar derrumbando mitos, sesgos, ideas que no son ciertas. Por último, doctor Viteri, y agradeciendo su amabilidad con este medio de comunicación, como es habitual, usted le comentaba a los pacientes a este conversatorio que su señor padre afrontó el Parkinson, estuvo aquí atendido a satisfacción en la Fundación Parkinson de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso, esos años? Bueno, fueron años muy difíciles, ¿no? Cuando empezó mi papá con el Parkinson, empezó típicamente con el temblor en una sola mano, la mano dominante, y usualmente así empieza. Y esto fue limitando mucho su movilidad.
Había sido un hombre deportista, activo físicamente, era un artista, era un fotógrafo. Después se dedicó a negocios particulares, pero se menoscabó mucho su movilidad. El temblor le generaba pues molestias, hasta rabia le daba, se sentía mal anímicamente. Y cuando empezó a venir a la fundación, a hacer terapia, a sentir que aquí había más pacientes como él, que esto no era una cosa rara ni extraña y que se podía vivir con Parkinson, empezó a mejorar mucho desde su parte anímica. Eso gracias a ustedes. Eso me faltó decírselo a los pacientes. Doctor, nuevamente le expresamos nuestra gratitud por su participación en Magazine Ciudad Imagen. Muchas gracias a Ciudad Imagen y estoy a su disposición cuando quieran. Con inmenso gusto. Es el doctor Rodrigo Viteri. Reiteramos, ha dictado la charla o el conversatorio, el rol del psiquiatra en el manejo de la enfermedad de Parkinson, mitos y verdades. Con la venia del Padre Todopoderoso, dirige y presenta para Magazine Ciudad Imagen, Francisco Javier Agudelo Montoya.